Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora a la que se conecten para ver este programa, aunque lo estamos transmitiendo antes del mediodía. Em, Hoy tenemos una sesión más de las charlas de la red de vinculación con egresados y egresadas o con personas egresadas de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo. Damos, como siempre, nuestro agradecimiento a nuestro soporte institucional, que es por parte del doctor Edgar Sayago, director de la unidad, de la doctora Mónica Chávez, responsable del programa de doctorado de la Unidad Académica en Estudio y Desarrollo, y a nuestro soporte técnico, Ezequiel, que es nuestro apoyo de transmisión y para que esto salga lo más pertinente posible. Muy bien, en esta ocasión nos acompaña la doctora Ruth Robles Berumen, quien es egresada de la quinta generación del doctorado en Estudio de Desarrollo. Ella ha venido trabajando temas relativos, ella es docente investigadora en la Unidad Académica de Minas, tiene muchas actividades académicas en la universidad y, y es uno de los casos un poco atípicos, digamos, dentro del doctorado, porque es de la gente técnica, pues yo me refiero a técnica cuando vienen de ingenierías o de ciencias duras, que ingresan por primera vez a veces en el doctorado al área de ciencias sociales, y este brinco no siempre es fácil, como ya lo hemos visto con algunos otros compañeros. Sin embargo, es muy interesante ver esta transición que pasa de los compañeros que traen una formación más técnica y de repente entran al mundo de lo socioeconómico, crítico, y entonces adquieren una visión y una comprensión de los fenómenos que también es mucho, se complementa entre lo técnico y lo social. Entonces, este es uno de los casos, yo diría, hasta exitosos, eh, porque ha trabajado cuestiones relativas a la nanotecnología. Hoy nuestra plática va a versar sobre un principio muy relevante eh, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud pública, que es el centro de lo que nosotros vamos a platicar. Sin embargo, también vamos a ver qué implicaciones tiene el cuidado del medio ambiente en la perspectiva que está manejando la doctora Ruth Robles. Ella nos va a platicar, ahorita vamos a conversar unos momentos con ella para conocer su perspectiva. Y bueno, pues les repito, ella es egresada de la quinta generación del doctorado en Estudios de Desarrollo. Ella es miembro integrante del Sistema Nacional de Investigadores, docente investigadora en la Unidad Académica de Minas, entre otras cosas. No voy a detallar tanto lo que ella hace, más bien, pues el sentido de estas conversaciones es conocer de propia voz a lo que se dedica. Entonces, pues, sin mayor preámbulo o con mucho preámbulo de por medio, doctora, vamos a decirle Ruth, somos compañeros de generación, así es que, Ruth, por favor, danos una introducción a cuál fue la razón la que te empuja a entrar al doctorado, para que nos des un poquito de contexto, por qué entraste a este doctorado en estudios de desarrollo teniendo una formación técnica. Hola, ¿qué tal, Francisco? Mm, Buenos días a todos. Y bueno, también envío saludos a los que en su momento me van a escuchar, ¿no? Bueno, en primera instancia, quisiera dar las gracias a todos los integrantes de la administración de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, porque amablemente me han invitado a este conversatorio, donde yo sé que participan y participarán otros compañeros de mi generación y otras generaciones. Muchas gracias por hacer posible este tipo de eventos. Bueno, Paco, pues te comento que yo ingresé a la unidad académica en estudios del desarrollo, buscando una oportunidad para continuar mis estudios, en este caso de doctorado. Y desde meses atrás yo tenía la inquietud de conjuntar las ciencias ambientales con las ciencias sociales. Y esto porque había escuchado varios autores ah, que llevaban a cabo esto
como por ejemplo una doctora española, María Loreiro. Ah, y la verdad, en ese momento entendí que esta era mi vocación, ¿no? Fue, en ese punto que, pues, decidí, platicar con quienes dirigían en ese momento el doctorado y, claro, solicité mi ingreso, ¿no? Pero bueno, te comento un poco más sobre a lo que me dedico en la actualidad y te comento que, pues, yo tengo casi 19 años de antigüedad en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Inicié en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. De hecho, participé en la creación de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Actualmente me sigo desempeñando en esa licenciatura y también en la licenciatura de Ingeniería en Minas y Metalurgia, también en esta unidad, ¿no? Pero no solo eso, también participo en la licenciatura de Agronomía y en semestres pares en la licenciatura en Ingeniería en Computación. En realidad, doy una serie de materias, ¿verdad? Dentro de las cuales quizás puedo resaltar, por ejemplo, la materia de desarrollo sustentable o la de legislación ambiental o la de química, ¿no? Me dedico básicamente a esto. Me tardo tantito Ruth, porque desactivo y activo mi micrófono. No se vaya a olvidar y te vas a quedar hablando sola. ¿Cuáles son bueno, obviamente estás cargada por lo que nos comentas de las actividades docentes, sin embargo, también te dedicas a la investigación. ¿Y a qué área, qué líneas son las que están trabajando? ¿Qué investigaciones son las que están realizando actualmente? Digo, aparte de la actividad docente que realizas, ¿cuáles son tus principales líneas o tus principales intereses? Am, sí, mira, Paco, como tú sabes, yo inicié estudiando en el doctorado temas de la minería en México, como por ejemplo su desarrollo tecnológico o la gestión ambiental de sus pasivos, ¿no? Ahora, en la actualidad, me estoy dedicando a estudiar la gestión de las sustancias químicas en México y en el mundo, y la importancia de aplicar principios sustentables, como es el caso del principio de precaución. En este contexto, también abordo el tema de los nanomateriales, ¿no? Y bueno, sí, continúa. Sí, lo que hay un concepto muy importante, bueno, porque déjenme comentar que en algún momento en nuestras carreras convergieron porque tuvimos al mismo asesor de tesis, la doctora Ruth Berumen, Robles Berumen y yo, y pues, yo más de la parte de nanotecnologías, ella nanotecnologías más las cuestiones químicas, y hay un concepto muy importante que de hecho yo lo escuché por primera vez hablando de las nanotecnologías, sin embargo tiene mucho que ver con cuestiones ambientales también y seguramente con otras vertientes de investigación y del trabajo cotidiano, porque este es un problema que tienen las sustancias, algunas sustancias y algunos materiales, que es el principio de precaución. Este, ¿De qué se trata este principio? ¿En qué consiste, Ruth, para que nos platicas, nos involucres un poquito? Porque finalmente este principio de precaución es el que hace que converjan en la cuestión de la nano, lo químico, los riesgos ambientales, etcétera. ¿Sobre qué base, qué quiere decir el principio de precaución? En términos generales, para que quien nos escucha y nunca ha escuchado este concepto pueda tener una idea, por lo menos somera, de qué se trata el principio de precaución. Sí, muy bien. Mira, el principio de precaución es un principio de la ciencia posnormal, ¿no? Es un principio validado social y jurídicamente en el mundo. Tiene sus orígenes en Alemania, eh, en la gestión del Mar del Norte. Surge más o menos en los años 70. Sin embargo, este principio se consolida en los años 90. Su definición más conocida
la encontramos en el principio 15 de la Declaración de Río. Pero, a grosso modo, podemos decir que es un principio de gran nobleza que reconoce que la ciencia es limitada y la tecnología no es neutra. Impone una actitud de anticipación, es decir, identifica y descarta eventos que podrían terminar en desenlaces catastróficos, ¿no? Em, a nivel mundial es un principio que se ha consolidado en legislaciones importantes, como es la legislación de la Unión Europea. Em, en este caso, la Comisión Europea ha tratado de que este principio coexista con el paradigma del análisis de riesgo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es un principio que todos los países deberían validar. Sin embargo, no todos lo aceptan, ¿no? Eh, y sobre todo cuando hablamos de la gestión de nuevas tecnologías o en mi caso de estudio de las sustancias químicas, ¿no? Ruth, ¿cómo se asocia este principio de precaución con el manejo de las sustancias químicas? Entrando ya a tu ámbito, este, ¿en qué medida o cómo se manipulan, se usan las sustancias químicas teniendo presente el principio de precaución? Que como lo acabas de mencionar, es una cuestión de anticiparse. Si no tenemos que esperar hasta que suceda una tragedia, una desgracia, sino desde antes ya tomar medidas frente a una eventual problema, no sé si podemos hablar de naturaleza ambiental o de cualquier tipo de naturaleza, y el principio de precaución es, si yo empiezo a notar que hay algún riesgo, tengo que tomar medidas para minimizar, reducir o eventualmente eliminar ese riesgo. En el caso de la gestión ambiental, ¿esto cómo funciona? Y básicamente, más que la gestión ambiental, el manejo de las sustancias químicas. ¿Cómo funciona este principio? Sí, mira, bueno, lo que pasa es que la gestión de las sustancias químicas en México y en el mundo es compleja, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, por ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, es compleja por una serie de cuestiones. Dentro de ellas, el punto es que participan varias secretarías. Es una gestión dispersada en, no sé, en la Secretaría de Salud, en Semarnat, en la Secretaría del Trabajo, en Sedena, entre otras, ¿no? Por citar algunas. Pero bueno, para entender un poquito más el tema, podemos decir que para gestionar los problemas ambientales en el mundo, las autoridades pueden transitar por dos vías, ¿no? La primera de ellas la podemos catalogar como ex post, es decir, no hacer nada hasta que se presente el daño y en ese sentido los tribunales procedan conforme la normatividad vigente, ¿no? La segunda la podemos catalogar como ex ante, donde se evitan acciones que tengan un desenlace catastrófico. Aquí se considera la aplicación de principios sustentables, como pudiera ser el principio de precaución, ¿no? Sin embargo, si yo lo llevo esto al caso de México, puedo analizar la norma fundamental y fundacional del sistema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y observo que en su texto en realidad no incluye el principio de precaución, no lo menciona. No lo menciona como uno de sus principios prioritarios, a pesar de que México se encuentra suscrito a tratados y convenios donde sí se acoge. Bueno, pero aún así, este principio es válido en México, ¿no? Am, algunas leyes constitucionales sí lo consideran ya, como por ejemplo la Ley General de Cambio Climático o la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si yo continúo observando,
¿Cómo se gestionan las sustancias químicas en México? Bueno, pues veo que uno de los principios, muy socorridos o muy mencionados en la Constitución, pues es el que se establece en el artículo 4, que a grosso modo nos habla de que quien contamina, pues debe pagar, ¿no? Esto, pues, me indica que en México, hablamos de una gestión ambiental, destinada a tomar acciones una vez que se suscitan los daños, más que una gestión, de prevención, a pesar de que la legislación ambiental está sustentada sobre grandes principios, ¿no? Ruth, entonces estos principios, digo, si lo estoy entendiendo bien, el principio de precaución es una condición de sustentabilidad, es decir, garantizamos de alguna manera en que los recursos naturales o cualquier tipo de recurso sea manejado de tal forma que pueda ser disfrutado por las generaciones futuras, que ese es el principio de la sustentabilidad. No se respeta, no hay eh, realmente en México mecanismos para verificar que el principio de precaución asociado con estos criterios de sustentabilidad efectivamente se lleva a la práctica. Si no contamos, sí, nos dices ahorita, en efecto, en términos legales de legislación, inclusive hay cuestiones constitucionales donde se tiene considerada, si bien no explícitamente el principio de precaución, sí criterios para la preservación del medio ambiente. Sin embargo, en la práctica, por la dispersión de autoridades, porque no existen mecanismos, no sé si suficientes o coordinados, esta condición de sustentabilidad en la práctica o no se lleva o se lleva con algunas limitaciones, o cuál es la situación de por qué no o cuál es la restricción de, que tienen estas medidas o que se tienen para aplicar estas medidas y validar efectivamente la condición de sustentabilidad en el manejo de estas sustancias. ¿Por qué no se puede hablar o sí se puede hablar de que hay un respeto? Por lo que yo entiendo, en Europa siempre han llevado uno o varios pasos adelante. Pero ¿qué pasa en México con esta cuestión de la sustentabilidad? Mira, efectivamente, estos principios son poco llevados a la práctica y, ah, en realidad existen todos los mecanismos legales para su aplicación, pero no se hace, ¿verdad? ¿Por qué razón? No lo sé, quizás desconocimiento de estos mismos principios, ¿no? El Pero hecho, bueno, sí, perdón, por citar un ejemplo, sí, gracias. revisando algunos artículos académicos, me doy cuenta de que en el conflicto, de la contaminación, por ejemplo, del río Sonora por parte de la compañía Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, principios como el derecho a un medio ambiente sano o el que contamina paga, en realidad no fueron externados, ¿no? A pesar de que, se tiene vigente la Ley de Responsabilidad Ambiental, ¿no? Como te comento, desconozco las razones, ¿verdad? Por lo cual no se aplican, siendo que la normatividad ambiental, está sustentada en ellos prácticamente, ¿no? La gestión de sustancias químicas creo que es un tema que rebasa mucho lo que estamos platicando ahorita, estaba más acotado a lo del principio de precaución, pero ¿qué más, qué otros aspectos hay que considerar o tener presentes en la gestión de las sustancias químicas? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tiene alguien formado de base en la química, en la ingeniería, sobre todos los aspectos que están en torno a la gestión de las sustancias químicas? O sea, ¿qué más debemos tener presente para quienes están escuchando eso insisto, por primera vez? Eh, ¿qué nuevos, adicionales, riesgosos aspectos tiene la gestión de las sustancias químicas? Porque además, hasta donde entiendo, te dedicas a esta gestión ambiental también
profesionalmente, no solo en la cuestión académica, sino en la práctica. Entonces, pues platícanos un poquito sobre la gestión de las sustancias químicas, ¿qué hay que considerar, qué hay que tener presente como aspectos relevantes? Bueno, mira, te comento que en realidad en México las sustancias químicas se gestionan a través del paradigma del análisis de riesgo, un gran paradigma, ¿no? Un paradigma que muchos autores ponen en oposición al principio de precaución, ¿no? Este paradigma surge en los años 70, pero en este caso en Estados Unidos, ¿no? Y es una metodología cuantitativa que va a evaluar la relación dosis-respuesta y el grado de exposición de los seres humanos u otros receptores ambientales a ciertas sustancias químicas para obtener la probabilidad de ocurrencia de un suceso, ¿no? Para esto, esta metodología del análisis de riesgo la alimentamos con datos físico-químicos y toxicológicos provenientes en gran medida de estudios de laboratorio o bien de otra índole, ¿no? Pero esta metodología también puede ser ejecutada a través de modelos de cómputo. Ya depende de los datos que alimentemos, pues son los resultados que obtendremos, ¿no? En general, el objetivo principal de esta metodología es demostrar que las sustancias químicas que ingresan al mercado son seguras. Sin embargo, el análisis de riesgo, generalmente para dar un resultado, debe de limitar escenarios que muchas veces nada tienen que ver con la realidad, asumiendo con ello incertidumbres ante la existencia de datos, ¿no? Em, la ley ambiental marco del sistema jurídico mexicano, en este caso la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, gestiona los riesgos a través de este paradigma. Exige estudios de análisis de riesgo a aquellas instalaciones que manejen sustancias químicas por arriba de límites establecidos en el primer y segundo listado de actividades altamente riesgosas. Mm, am, Existen otras normas para evaluar riesgos en otras instancias, por ejemplo, la laboral, ¿no? Pero bueno, en general podemos decir que en México la gestión del riesgo se realiza a través del paradigma del análisis de riesgo, ¿verdad? Poco se recurre al principio de precaución y otros principios. Sin embargo, pues hay que considerar que este paradigma del análisis de riesgo, pues es reduccionista porque se limita solo al desarrollo de análisis de riesgos sobre listados de sustancias químicas preestablecidas. O sea, no considera que nuevas sustancias pueden estar entrando al mercado y que deben ser caracterizadas, ¿no? Bueno, déjame ver si a mi buen entender, creo que el principio de precaución es una vertiente anticipatoria, es decir, de presunción, de que si creemos o consideramos o hay evidencias para pensar que algo puede ser dañino, deben aplicarse las medidas. Y en cambio, estos criterios de riesgo necesitan la evidencia, que como nos dices, se hacen hasta con un modelo, es decir, debe reunir ciertos requisitos a juicio de las autoridades donde demuestras ya, ¿no? Que hay un daño. Es decir, mientras uno se anticipa o es ex ante, como comentabas, el otro es ex post, hasta que sucede el riesgo. Entonces, y sí estamos en un verdadero problema, digamos, ético, porque pues no puedes anticiparte a eventuales daños que puedes inclusive conocer porque se han hecho en otros lados
y necesitas el riesgo ya efectuado, o sea, ya realizado, que puedas evidenciar ya no, pues ya no es un riesgo, ya es un daño, para que se puedan aplicar medidas. Curiosamente, parece que estamos en una legislación pues, defectuosa. Hablaste ahorita en los últimos comentarios que hiciste sobre que, bueno, finalmente el análisis de riesgo tiene que ver con la evaluación de los daños que provocan sustancias conocidas, pero dices, pero hay otras sustancias nuevas en el mercado donde no, el análisis de riesgo no va a funcionar porque no se tienen los mecanismos de evaluación, de medición, que nos permitan cuantificar los daños que ocasionan estas sustancias. Evidentemente, cuando hablas de nuevas sustancias, yo inmediatamente los asocio con las nanotecnologías, porque, bueno, hay una expansión impresionante de nuevos materiales que tienen estas propiedades nano, que ahorita a lo mejor los puedes abordar, por lo menos en términos generales, porque tienen que ver con estos nuevos materiales, ¿no? Que no están incluidos en este análisis de riesgo y que sin embargo sí hay que tenerlos presentes como algo que ni siquiera sabemos cómo se comporta, menos sabemos cuáles son las reacciones una vez que ya se utilizó, que esta es una de las, por eso el principio de precaución tan relevante en las nanos, porque sí hay que anticiparse a lo que puede pasar, dado que no se sabe ni siquiera a veces bien cómo funcionan, y mucho menos qué pasa una vez que ya cumplieron su función estas nanomateriales también hechos con nanotecnologías, que ya es otro mundo de lo que estamos hablando por las dimensiones. Ya hice una pequeña introducción a mi modo, a mi buen entenderlo, pero sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la definición del nanomaterial? ¿Cómo podemos saber qué es un nanomaterial o qué se conoce como un nanomaterial? Claro, toda esta problemática que yo te estoy comentando, está referida a las sustancias químicas, pero no solo a estas, sino también encontramos a los nanomateriales, ¿no? Eh, en realidad, estos materiales, mm, pues son, digamos, de reciente creación, por decirlo así, ¿sí? Y pues estamos hablando de partículas y compuestos que poseen por lo menos una o más dimensiones externas entre 1 y 100 nanómetros, ¿no? Pero bueno, te comento que en el mundo, quien ha liderado la gestión de estos nanomateriales, pues es la Comisión Europea. Ha emitido por ahí 2 definiciones en sus comunicados, las cuales, en realidad han sido formuladas para normar estos materiales, más que definirlos científicamente, ¿no? Em, los nanomateriales, en la actualidad, son uno de los elementos principales en los procesos de innovación y desarrollo de diversos países. Día a día ingresan grandes cantidades y diferentes tipos de nanomateriales en el mercado, ¿no? Los encontramos en diversos sectores, en el sector médico, am, en el sector tecnológico, no sé, en múltiples sectores, ¿no? La principal preocupación sobre estos materiales radica en que pues algunas autoridades han manifestado que algunos de ellos pueden ser nocivos para la salud y el ambiente, ¿no? Entonces, eh, su regulación, pues, en ese sentido, ha resultado ser un tema muy controversial, porque muchos autores han manifestado que las leyes físicas y químicas intrínsecas al comportamiento de las nanopartículas pues son diferentes a la de los materiales, más grandes, a la de los materiales convencionales que todos conocemos, ¿no? Y el punto es que, su toxicidad, y exposición, o sea, no permanecen invariables en el tiempo, ¿verdad? Y este mero hecho, pues, trasciende prácticamente todas las políticas regulatorias actuales.
Y es un punto muy importante al cual, pues, muchos científicos y legisladores se están enfrentando, ¿no? Bien. Oye, Ruth, eh, nos comentabas hace rato de la gestión de los productos químicos, que básicamente era lo que la primera parte de esta plática que tuvimos. Sin embargo, ahorita que ya estamos metiendo a los nanomateriales, que son eh, sustancias, productos o materiales infinitamente pequeños que ni siquiera todavía están conociendo, o sea, permanentemente está saliendo algún nuevo nanomaterial y que se utilizan, como bien dices, en todo, ¿no? A mí me tocó, y bueno, lo comento ahorita aprovechando hago mi paréntesis, de que eh, estudiar de alguna manera de pasada, tampoco fue a profundidad, la cuestión de los nanocosméticos, ¿no? O sea, todos los productos que sirven para la protección, para el cuidado de la piel, y pues resulta que algunos inclusive se retiraron del mercado porque resulta, por ejemplo, el caso de los bloqueadores solares, que sí se sabía muy bien que tenían la capacidad de bloquear prácticamente todos los rayos UV eh, o las variedades de rayos que emite el sol. Sin embargo, una vez que cumplían esa función de proteger la piel y se lavaba o se quitaba de la piel, se iban al desagüe y acababan matando a los pequeños seres vivos que forman parte de la cadena trófica, es decir, la cadena de alimentación que empieza con los microorganismos. Entonces, algo que tenía un propósito de cuidado para la piel, acababa siendo un elemento o un material que envenenaba a los peces y que mataba a los peces. Bueno, no a los peces, sino a los microorganismos que forman parte de la cadena alimenticia de los peces también. Es decir, había un daño muy, muy relevante. ¿Y qué sucedió? No sé si en base al principio de precaución, pero de la que haya sido, acabaron prohibiendo su producción en Europa, ¿no? Y parece que esta prohibición y también entiendo que sustentado ya no en el principio de precaución, sino en cuestiones que se habían documentado, se prohibieron también en México. Y como esos hay muchos más, las playeras que se utilizan para correr, por ejemplo, también llevan nanomateriales que son los que hacen que el sudor no se quede dentro de la playera, sino sea expulsado por la forma en la que se comportan. Y yo creo que tú nos puedes enumerar cantidad de materiales, pero bueno, el tema no es estar en las cuestiones relacionadas con los nanomateriales, sino mencionarlos porque finalmente también aquí hay una gestión como hay una gestión de los productos químicos, su riesgo, también hay una gestión para el manejo de los nanomateriales. Aquí, ¿qué nos puedes comentar? Como sí, yo creo que es mucho más complicado, porque si los que conocemos, que son los productos químicos, no son gestionados adecuadamente, debe ser mucho más difícil gestionar materiales que ni siquiera se conocen, que no se ven, pero que indudablemente tienen efectos sobre la salud, sobre el medio ambiente y evidentemente sobre las condiciones de sustentabilidad. ¿Qué pasa con la gestión de los nanomateriales? Si nos quieres comentar algo al respecto de esta área tan interesante, Ruth. Sí, te comento, que, bueno, lo lo mencioné hace unos momentos. En el mundo, quien está liderando la gestión de los nanomateriales, pues, es la Comisión Europea, ¿no? Ellos son quienes tienen más avances al respecto, y algunos otros países, ¿no? Sin embargo, pues, en el caso de los países, menos desarrollados, como es el caso de México, prácticamente, pues, la regulación de los nanomateriales, no se encuentra diferenciada de la regulación de las sustancias químicas convencionales, ¿no? Sin embargo, es posible identificar algunas normas que, aunque no especifiquen la palabra nano, pueden ser aplicables en la regulación de estos nanomateriales, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, la norma 048 de Secretaría de Salud, de 1993, una norma, un tanto antigua, pero que tiene validez, ¿no? Donde se establece,
el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales. Em, Esta norma, pues, define agente de una manera muy genérica, que bien, pudiera considerar a cualquier, nanomaterial, ¿no? Pero también, por ejemplo, dentro de la legislación, yo, mm, puedo ver que la regulación de los nanomateriales, pues, es un tanto incipiente, ¿no? Y no se aprecia, de manera contundente la aplicación, por ejemplo, del análisis de riesgo o del principio de precaución en su gestión, ¿no? Mm, pero sí veo que existen, normas, denominadas estándares que guían la gestión de estos, materiales, ¿no? Aunque no son consideradas obligatorias dentro del sistema jurídico mexicano, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, ya se comenzó con algo, ¿no? Bueno, creo que aquí nos queda algo claro, o sea, que se trate de sustancias conocidas cuyo comportamiento es conocido como las sustancias químicas, donde la regulación, pese a existir, no se aplica como debiera aplicarse. Y la otra parte, en el caso de los nanomateriales, que ni siquiera o no se conoce plenamente su comportamiento, pues menos se pueden. Nada más. Bueno, y sí queda claro, como nos comentaba hace rato, que el liderazgo, en el caso de la gestión de nanomateriales, viene por parte de la Unión Europea, pero finalmente, pues, luego los avances en materia de gestión, de normatividad, no se ven reflejados en la gestión y la normatividad en México, ¿no? Que ese es el otro problema grave que hay, porque a veces pueden trasplantar la normatividad en términos de leyes, pero ya la gestión de los riesgos, la gestión de los materiales es distinta porque no se tiene a veces la infraestructura adecuada para hacerla, ¿no? O sea, es distinta la situación de Europa comparada con México. Y yo creo que una cosa que es importante también, ¿por qué no se menciona el caso de los Estados Unidos, ¿no? Con esa visión ellos que tienen de libre empresa, pues es difícil restringir, por regla general no regulan, ¿no? Las prácticas de las empresas. Hay un criterio mucho de autorregulación que les encanta utilizar a las empresas de los Estados Unidos, y por eso creo que es importante mencionar que no se señaló, aparte de lo que se hace en Europa, que existan regulaciones. Pueden existir, en algunos casos existen cuando ya tienen riesgos importantes al medio ambiente, pero en general son muy dados a la libertad de prácticas productivas, comerciales y demás, que a veces, inclusive, bueno, el caso más evidente es el de el actual presidente electo, que decía hasta hace poco que el cambio climático no existía, ¿no? Pese a que existen las evidencias eh, que hablan a favor de, hace un buen rato, del cambio climático de origen antropogénico o causado por la actividad humana. Este ya fue un comentario mío que me ando metiendo con el especialista, pero bueno, Ruth, no sé si quieras hacer algún comentario, conclusión que nos ayude a cerrar tu participación. Son temas así que de repente medios complicados para quien nunca ha escuchado nada de la cuestión de los materiales químicos, los nanomateriales, la gestión de riesgos, principio de precaución. En un ratito, en media hora, se han abordado un montón de cosas, creo que muy interesantes, y sobre todo para sembrar el interés a la gente que quiere estudiar esto, porque finalmente este programa, eh, este trabajo que estamos haciendo en la red de vinculación de personas egresadas es para animar a la gente que no está estudiando aquí y que esté interesada en cursar el posgrado, o para las personas que solamente están interesadas en saber de qué estudia la gente que está en la unidad académica o en la universidad en general. Y bueno, pues estos son los acercamientos de primera mano con gente que está trabajando esto, con especialistas en el tema. Y bueno, creo que el cometido es ese, ¿no? A dar un pequeño esbozo, y tratamos de que sea lo más sencillo, lo más
amigable y para incentivar tanto la participación de quienes no están aquí y que quieren entrar, como de quienes sencillamente tienen el interés de ver en qué trabajan los investigadores de la universidad. No sé si tengas, insisto, pronto algún comentario o quieras hacer alguna suerte de conclusiones que nos permitan cerrar con tu participación, por la cual, pues por adelantado, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, te comento que sí, efectivamente es un tema complejo, no es fácil de abordar, hay que tener conocimientos en varias áreas. Es un tema interdisciplinario, em, que a quien le interese, pues sí lo incito a leer artículos académicos, em, científicos y quizás sociales, ¿no? Bueno, bueno, te comento, pues, para terminar esta sesión, a grosso modo yo puedo concluir que la evaluación de riesgos de las sustancias químicas a través del paradigma empleado por la mayoría de los países en el mundo, pues ha resultado un tema muy controversial. Eh, es un paradigma que ha sido ampliamente criticado por diversas razones, como el hecho de acotar escenarios cuando el ambiente o el mismo cuerpo humano en realidad son impredecibles, ¿no? Esto o esta situación denota que se está gestando una nueva necesidad mundial, la necesidad de adopción de una nueva forma de conceptualizar y regular los riesgos y, por lo tanto, una nueva forma de llevar los nuevos conocimientos científicos al plano regulatorio, ¿no? Hablamos de una nueva ciencia, la ciencia regulatoria. Quizás, en este punto, el principio de precaución, sea un instrumento, alternativo al paradigma del análisis de riesgo con una mayor perspectiva, ¿no? Y, pues, ojalá que, la gente se interese en este principio y sobre todo los legisladores, ¿no? Que son a quienes compete, toda esta área, ¿no? Bueno, Paco, pues, agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias y estoy disponible en mi correo electrónico para cualquier comentario. Gracias. Ruth, te voy a agradecer mucho si nos dices tu correo electrónico para que lo tengamos presente. No sé, eventualmente alguien querrá hacer algún comentario, alguna pregunta, y pues directamente que se lo hagan a nuestra investigadora. ¿Nos Claro. podrías decir tu correo, por favor? Sí, mi correo es rrobles@uas.edu.mx. rroblesb, B, b, arroba uas.edu.mx. uas.edu.mx. .edu.mx. Bueno, pues al agradecerle a la doctora Ruth Robles, compañera mía, estudiosa de estos temas que son verdaderamente, ahorita que hablas de esta ciencia de la regulación, es la primera ocasión que yo escucho algo así, y que bueno, pues sí, verdaderamente son muchos temas los que en un breve espacio de tiempo se pueden abordar, pero la idea, insisto, es arrojar la piedrita para que empiecen las inquietudes, ¿no? Ojalá y alguien consulte, ojalá y alguien estudie, que tengamos más ingenieros por acá en la unidad estudiando este y otros temas que tienen que, en este cruce tan importante, como tú lo mencionaste atinadamente, con una perspectiva de interdisciplina, ¿no? Ya los espacios disciplinares cerrados ya no son suficientes para entender la realidad ni para transformar y sobre todo para llamar a quienes tienen que decidir sobre esto. Finalmente, el trabajo del investigador es llamar la atención sobre la reflexión de problemas que a final de cuentas inciden sobre la realidad. Entonces, termino esta plática, este conversatorio, agradeciendo nuevamente a nuestras autoridades de la unidad académica, al doctor Edgar Sayago, la doctora Mónica Chávez, y por supuesto a nuestro querido amigo Ezequiel, que nos ha hecho el favor de hacer esta transmisión.
Agradecemos nuevamente la participación de quienes nos vean o nos vayan a ver y los invitamos a la próxima sesión. Muchas gracias, Ruth. Muchas Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, gracias, Ezequiel. gracias.